abarcan en el infinito, salvo que aprendamos a resolver los conflictos en la empresa familiar. Digo esto porque en materia de bibliografía hay mucho sobre resolución de conflictos, pero prácticamente nada aplicada a las empresas familiares. Y la gran diferencia está que en una empresa no familiar o en una empresa familiar pero con no familiares, el conflicto se puede resolver de distintas maneras. Pero en última instancia, uno renuncia o lo despiden y muerto el perro, muerto la rabia. Se acabó el conflicto. Pero ¿se acuerdan que ayer les decía que cuando son familia, y más aún si son hermanos y socios, o padres e hijos y socios, yo no te puedo echar, vos no me puedes echar, nosotros no nos podemos echar, es decir, con este equipo, le decís al director técnico de Honduras, con este equipo, con estas personas, tenemos que salir campeones. No hay presupuesto para ni un aumento de sueldo para nadie. Y bueno, y esto en la empresa familiar, como habíamos dicho ayer, se tiene que dar la triple coincidencia para ser exitosa. En primer lugar, que la empresa sea exitosa desde el punto de vista económico, de agregar valor a la sociedad, a la comunidad, a los accionistas, etc. ¿Sí? Número uno. Y ahí hay que competir en el mercado. Número dos, que la familia sea feliz llevando adelante estos proyectos empresarios. Y en tercer lugar, la realización personal de cada uno de sus familiares, cada uno de los miembros que participan de la empresa familiar. Porque con que no haya uno que se realice, va a terminar siendo una especie de terrorista que va a estar, de algún modo, traccionando o generando conflictos dentro de la organización familiar. Es decir, va a ser un elemento tóxico. Fíjense qué difícil. Triple coincidencia. Empresa exitosa, la familia feliz detrás de este legado que ha recibido el fundador, y en tercer lugar la realización personal. Este es el gran desafío y no nos olvidemos de esto. Pero el tema más sensible es ¿qué pasa cuando surjan los conflictos? Uno dice, no, pero los conflictos no van a surgir. Miren, como decía ayer, no me acuerdo quién de los expositores, creo que era Juan José, la empresa familiar es la institución más antigua junto con la familia. Si ustedes se fijan, Abel y Caín, hijos de Adán y Eva, ¿cómo terminaron? La rivalidad entre hermanos. ¿Qué pasó? Uno mató al otro. Es decir, empezamos mal. Y ya tenemos ese antecedente, antiquísimo. Ni hablar entre Adán y Eva, que después empezaron a echar la culpa unos a otros. Acerca de que no, el problema es que ella, la mujer que me diste, ¿viste? La mujer que me diste, bueno, me tentó y la mujer a la serpiente. Es decir, al final nadie se siente responsable de sus propios actos. Bueno, esto en una empresa familiar, el gran tema es que no sabemos cómo resolver los conflictos porque se mezclan emociones y razones. Entonces, lo más común es eludirlos. Por el temor, ese gran temor que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, mejor tratar de no sentir ese temor y tratamos de ignorarlo, como si no pasara nada. En segundo lugar, esperar que el tiempo lo resuelva. Y ya sabemos que lo que pasa con el tiempo. Y en tercer lugar, renunciar. Ya, yo le dije a mi hermano que me pague las acciones lo que quiera, cuando quiera y como pueda. Porque somos tan unidos que nunca hemos tenido un solo conflicto ni quiero tenerlo por plata. Este hermano que se llama Carlos llegó a su casa y se lo contó a su mujer.
le dijo, no, no, mira, vos sabés cómo nos queremos, yo le dije que me pague lo que quiera, cuando quiera y como quiera. La mujer lo agarró, no saben cómo, era muy tranquila, era buenísima, era cariñosa, pero las emociones de la mujer le dijo, pero esta empresa no es tuya, es de tus hijos, andá a defender lo nuestro. Ah, no saben lo que fue. Más para colmo, que el rasgo típico de personalidad de este Carlos era evasivo ante los conflictos. Entonces le resultaba un tema sumamente agresivo, tener que abordar este tema con su hermano. Y esto es fácil, porque es renunciar. Y el día de mañana tus hijos te van a decir, el tonto de mi padre entregó, regaló, no defendió los derechos. Es decir, es como una anestesia, un atenuante, pero que luego va a volver con toda la virulencia del caso, generando mayores conflictos. Así que ojo con eso de hacernos los buenos y renunciar a los conflictos. Siempre hay, ustedes saben, que las mamás, sobre todo cuando ya son abuelas, y en este caso esposa del fundador, una de las cosas que le dicen a los hijos es bastante parecido a esto. Recuerden, pase lo que pase, lo importante es mantenerse unidos. Claro, unidos, en definitiva, para la madre, si es juntos, para ella es un sinónimo. Porque, en definitiva, no ve los conflictos. Y si no los ve, no existen. Ni qué maravilla. Hacen como el avestruz. En realidad nunca lo he visto, ¿no? Pero dicen que el avestruz mete la cabeza debajo de la tierra para no verlo, ¿no? Me encantaría, he visto muchos avestruces, pero nunca me ha tocado ver esa ocasión. Bien, entonces, vamos a ver por qué se dan los conflictos. Porque a veces uno dice, pero los conflictos hasta en cualquier circunstancia, hasta el momento culmen del enamoramiento de una pareja, un matrimonio, los conflictos aparecen por circunstancias de lo más triviales. Pero conflictos van a existir siempre. El pretender negar que no vamos a tener conflictos en la convivencia, y más sobre todo donde se mezcla el derecho accionario, es decir, el poder que me da el ser propietario, o el ser el hijo del dueño, el estar trabajando en la empresa y ser familia donde todos nos comparamos. Y la parte más difícil es identificar qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto, donde cada uno tiene una percepción diferente que lo vamos a ver enseguida. Entonces, acá tenemos las diferentes percepciones. Cuando decimos percepciones, es la percepción subjetiva. Es decir, como ayer veíamos esos dos empresarios y socios, que uno veía 3 y otro veía 4, ¿se acuerdan? Esas son las percepciones que él ve. Viendo lo mismo, ven cosas diferentes. A mí me pasa mucho en las familias empresarias, en los consejos de administración, junta directiva o directorio, como decía Antonio, que le llamaba la atención, que se dice en Bolivia, Paraguay, Chile, entre estos países, en donde reciben los estados financieros, y es impresionante, cada uno mira cosas diferentes. Uno dice, oye, qué buena la rentabilidad. El otro se fija, che, pero el endeudamiento cómo ha crecido. El otro, pero los gastos administrativos se han explotado. ¿Qué está pasando en la empresa? Y el otro dice, che, ¿qué está pasando con los incobrables, que han crecido una barbaridad? Es decir, que viendo lo mismo, los miembros del Consejo de Administración, cada uno están mirando, percibiendo, mejor dicho,
cosas diferentes. Y eso es lo que de algún modo genera conflictos, si no hay buena comunicación acerca de las diferentes percepciones que tiene cada uno. Y esto lo vamos a ver porque están fuertemente influenciados por el modelo mental, que este es un concepto desarrollado por un americano, que lo desarrolla muy bien Stephen Covey, para percibir efectivamente la perspectiva con que cada uno mira la realidad. Porque él dice, la realidad no es como es, sino como la percibe cada uno. Así como en el caso del punto de vista filosófico, se dice que la verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Y la realidad es la que percibe cada uno. Y ahí es donde viene todo el tema de, bueno, pero no nos vamos a meter en filosofía. Bien, entonces, después tenemos los intereses y expectativas de cada uno. Imagínense cuando están el padre, el fundador, o la madre, la fundadora, o los dos trabajando juntos con los hijos. Y es interesante porque ayer, cuando se estaba hablando del tema de la sucesión, habitualmente los padres piensan que saben perfectamente cuáles son los intereses y expectativas de cada uno de sus hijos con relación a la empresa. Tan bien lo saben que directamente van al abogado y le explican qué acuerdos tienen que hacer para tratar de dejar todo instrumentado para el día de mañana. Es decir, el plan de sucesión del cual Pilar ayer nos habló tan bien y tan en profundidad. ¿Sí? A mí me pasó una vez en una empresa en Buenos Aires que después de estar hablando un buen rato con el fundador, me explicó con lujo de detalle los intereses y expectativas de cada uno de sus hijos. Hasta que, era un viernes a la tarde, le pregunto, decime una cosa, ¿hay algún hijo tuyo en la empresa todavía? Mira, es viernes a la tarde, no creo que sea nadie. A ver, déjame ver que vea. Sí, está Enrique. Pero ¿para qué? No, me gustaría preguntarle lo mismo que te pregunté a vos. ¿Qué, no me crees? No, sí, te creo. Entonces, ¿para qué lo vas a molestar? Me parece una pérdida de tiempo. Yo tengo tiempo, no tengo problema. Bueno, entonces se comunica a Enrique, mira, puedes venir así, con un gesto realmente que causó bastante malestar, pero bueno, como tenía confianza en la persona, no. Puedes venir, te va a hacer unas preguntas, Enrique, mira, acá está Santiago Dodero, te va a hacer una serie de preguntas, y él se da vuelta y sigue con la computadora a responderme, no sé qué estaba haciendo. Entonces empecé a hacerle las mismas preguntas sobre sus intereses, expectativas con relación al futuro de la empresa, hasta que en un momento, Juan, que era el fundador de la empresa, larga la computadora, da vuelta, lo mira a Enrique y le dice, ¿cómo no me lo dijiste antes? Lo mira a su hijo, a su padre, como diciendo, papi, es que nunca me lo preguntaste. Es decir, una cosa tan obvia como era esa, que no indagan los padres acerca de cuáles son los intereses y expectativas en profundidad, obviamente, para ver el análisis comparativo de lo que quiere uno y quiere el otro. Si no, corremos el riesgo de dejar a los hijos no unidos, sino juntos, en una sociedad donde algunos quieren estar y otros no. Unos quieren continuar con el legado y otros quisieran recibir dividendos todos los meses si fuera posible. Después los prejuicios, los sentimientos, y los sentimientos estos de frustración, desmotivación, los de injusticia, falta de reconocimiento son los más comunes. Y estos se disparan solos, ¿eh? El sentimiento no es fruto de un razonamiento. El sentimiento es una emoción que se dispara por lo que te dijo, te hizo, o no te dijo lo que vos esperabas. Y lo malo es que al dispararse automáticamente, como los prejuicios, no los podés razonar ni los podés elaborar desde ese punto de vista. ¿Vamos bien? ¿Sí? Complicado el tema, ¿eh?
Bien, el problema es que todos estos temas los interpretamos de modo diferentes por falta de buena comunicación. Ahí es donde confrontamos. Entonces, en definitiva, cuando confrontamos, pasa una cosa muy peculiar, especialmente cuando es entre hermanos o primos, y ni hablar cuando es marido y mujer, que en definitiva a veces no confrontamos tanto por los argumentos, sino ya una confrontación de egos. Es decir, esta no me la gana. Esta te juro por Dios que se la gano. Acá no voy a dar el brazo a torcer. Entonces, en vez de estar resolviendo problemas empresarios de decisión, al final los egos se van metiendo sin darnos cuenta. Y el poder destructivo que tienen los conflictos son tremendos, porque como una explosión en cadena, una explosión nuclear, en donde está conectado desde Tegucigalpa a San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tela, Roatán. Explota todo. Desapareció Honduras. Entonces desapareció la empresa, la familia, la sociedad, desapareció todo. En un instante. Es decir, es gravísimo. Y ahora sí, veamos qué interesante este tema de los modelos mentales y todo lo que hay que tener en cuenta. Por eso, la empresa familiar es una disciplina multidisciplinaria, que yo tuve la gracia de Dios de encontrarme con una eminencia como persona y como profesional de psicólogo, sociólogo y filósofo, doctorado de la Universidad de La Sorbona, que es el que me hizo de mentor durante años en la parte psicosocial de las empresas familiares. Fíjense, vamos a ver cómo es cada uno de los miembros familiares que integran sus empresas. Entonces, vamos a ver qué es lo que influye en el modelo mental a la hora de percibir una realidad. En primer lugar, ¿qué competencia laboral tiene? Es decir, si está más orientado a finanzas o a la parte comercial, la realidad muy posiblemente la mire de distintas maneras. Porque casi siempre hay conflictos de intereses, o como la gente de producción o de operaciones con la parte de compras y aprovisionamiento, o la gente de ventas con la gente de producción, el conflicto de intereses. Ahora, ¿qué pasa si en vez de competencias laborales estamos hablando de incompetencias laborales? Yo les pregunto, ¿los hijos ingresan a sus empresas, es decir, a las empresas de sus padres o de sus abuelos, bajo el mismo proceso que cualquier otro ejecutivo? ¿No? Qué curioso, ¿no? Pensar que es el recurso humano, el elemento humano más importante de la organización, e ingresa sin ninguna evaluación previa de calificaciones, de personalidad, psicolaboral, entrevistas, potencial, etc. Y además lo peor de todo, que es maravilloso, te preguntan, ¿y qué te gustaría hacer? Imagínate, vas a una entrevista laboral en Nestlé y que de repente la directora de Recursos Humanos te pregunta, ¿y a usted qué le gustaría hacer? Te descoloca, ¿verdad? Bueno, entonces, evidentemente que acá pasa lo que me decía una vez un empresario guatemalteco que me pareció brillante. ¿Sabe lo que le pasa a mi primo? No, pero me viene bien saberlo. Es que no sabe que no sabe. Ah, me pareció brillante. ¿Y vos se lo dijiste? Y claro, ¿y qué te dijo? Vos metete en tus cosas y no te metas en las mías. Así yo no me meto en las tuyas y así vamos a andar bien. ¿Entendiste? No, querido, así no se puede andar bien ninguna empresa. Ahora, el problema es quién le dice a tu hermano y socio que no sabe que no sabe. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y lo peor de todo, que cuando no sabes que no sabes, no puedes mejorar.
En cambio, en estrés, si no sabes que no sabes, y te va a enterar en algún momento. Te dice muchas gracias, ya cumplí un ciclo, en fin, buscamos otro. Entonces, el nivel de perjuicio que podemos generar en las empresas, cuando uno no sabe que no sabe, por lo tanto no puede mejorar, está generando una desventaja competitiva muy grande para que los competidores hagan un gran festín porque tiene los días contados su empresa. Por de pronto, en el recambio generacional va a tener serias dificultades. Al menos al generar conflictos entre los hermanos más capaces o más competentes. ¿Se ve este tema? No es un tema menor, es un tema sumamente complejo. Que lo vimos ayer en el ciclo de vida de la empresa, según el método F, en donde lo trabajamos en profundidad. Porque los protocolos muchas veces hay proceso de ingreso que está todo previsto, pero lo que pasa es que la instrumentación después es casi una mentira, ¿no? Porque bueno, sí, ya le hicimos los test, todo anda bien, que no sé qué, no sé cuánto. Además, imagínate, lo hicimos hacer con la consultora de recursos humanos. Claro, la consultora cuando se entera que es el hijo del dueño, le va a dar todo 10, 10, 10, 10, 10, 10. Yo no voy a ser mensajero que le voy a decir que su hijo es un inútil. ¿Se dan cuenta? Yo no voy a perder este flor de cliente, hay interés en conflicto. Entonces, ojo con eso, los protocolos que tenemos todo arreglado, pero en definitiva es una gran mentira porque se cumplen medias. Atento con eso. En segundo lugar, las personalidades. Nosotros trabajamos con un test que hemos comprado en Francia, espectacular, pero no de personalidades, sino de estilo de gestión laboral. Es decir, para saber y para que cada uno de los familiares conozca su propio estilo de gestión laboral, vea en qué medida es adecuado al rol que ellos están cumpliendo en la empresa y en qué tendrían que entrenarse para que ese estilo se adecue mejor al rol que está desempeñando. Eso por un lado, buenísimo. Segundo lugar, para conocer yo cómo me tengo que relacionar con mis hermanos, con mi padre, con mi madre, a nivel laboral. Porque entonces yo ya sé cuando uno es evasivo ante el conflicto y hay otros que no escuchan y como están convencidos de tener razón, al no escuchar, insisten, 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 como vamos a ver enseguida. Entonces, conocer los estilos de gestión laboral de cada uno de los miembros de la familia es clave para lograr que se comuniquen mejor. Porque, como habíamos dicho, es problema de comunicación, entonces se confrontan. Pero si yo sé cómo es cada uno, una vez me decía en Ecuador el gerente general, el hermano mayor, pero entonces para ser gerente general hay que ser psicólogo. Y bueno, como me dijeran que para ser papá hay que ser psicólogo, no sé, me parece medio ridículo. Pero sí, obviamente que para ser líder tenés que tener mucha empatía y si no la tienes, pues trata de adquirirla, pues no te va a ir más, ¿no? Pero no hace falta ser psicólogo. ¿Hay algún psicólogo o psicóloga acá presente? Ah, fantástico, muy bueno. Me vas a ayudar. ¿Me recuerdas tu nombre? Ah, María Angélica, claro, ahí está. Gracias. Bien, ¿coincides? Pues me gustaría que aportaras del campo tuyo. Bien, en el equipo mío trabaja una psicóloga, obviamente que tiene la gran ventaja que es mujer, mejor dicho, psicóloga, mujer, tiene la edad de los hijos del fundador y además, bueno, tiene muchos posgrados. Y además, lo más importante, es una excelente persona. Bien, entonces después entramos que las generaciones. ¿Le suena generación Baby Boomer, generación X y generación Millennial o generación Y? Bueno, está la generación Z, pero todavía, los entendía, pero todavía como no han ingresado al mercado laboral, todavía no conocemos nada de ellos. Pero sabemos que son rarísimos. Para nosotros, ¿no? Así que nos tenemos que preparar.
Bien, evidentemente la generación, los baby boomers, que hay muchos fundadores todavía, sobre todo los grandes que ya tienen hijos grandes, que son baby boomers. Entonces imagínense lo que me pasó con un empresario, fundador, baby boomer, que su hijo le dice: papá, los viernes a la tarde no voy a venir más a trabajar porque quiero estar con mis amigos, un poco de deporte, tener tiempo libre. No, de ninguna manera. ¿Cómo vas a dejar de trabajar cuando todos trabajan? No, papi, no te estoy preguntando, te estoy informando. Ay, no sabes, lo quería matar. El padre me dice, te juro por Dios que lo quería matar. Si no fuera por mi mujer. Pero ¿cómo puede ser que se le ocurra decir semejante cosa? Un hijo mío. Qué bichos raros. Bueno, pero por eso que los millennials tienen tan mala prensa. Porque los baby boomers los vemos como si no tuvieran compromiso, poco constantes, muy cambiantes, y en definitiva es porque han cambiado las cosas. Los millennials, cuando les gusta algo, por eso es importante siempre motivarlos, que tengan desafíos, son capaces de pasarse las 24 horas trabajando en ese proyecto. Tienen una capacidad de compromiso y de motivación muy superior a la que tuvo incluso el fundador en su momento. El tema es que hay que estar retroalimentándolo permanentemente como los motores a carbón, que había que con la pala permanentemente estar pensando, porque si no abandonan y se te van a buscar otros horizontes. Entonces, aprender el trabajo intergeneracional entre familiares es un tema clave, donde ayer habíamos visto cómo el hijo tiene que aprender a trabajar con el padre y cómo el padre tiene que aprender a trabajar en equipo con el hijo. Esto que parece tan obvio como tener hijos, bueno, también hay que aprender, porque si no, a prueba y error con el primero, bueno, puede ser peligroso, ¿no? Y acá lo mismo, a prueba y error con el primero, puede ser sumamente peligroso. Después, depende del estilo de liderazgo, si es un liderazgo femenino o masculino. Es decir, teniendo en cuenta que hay modelos, obviamente que hay muchas excepciones, pero el estilo de liderazgo de la mujer está más orientado al trabajo en equipo, a la negociación, a buscar la armonía, objetivos comunes, compartir, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante la presencia de las hijas. En más de un caso, en una empresa de segunda generación, todos varones, le digo, qué bien que le hubiera venido a tener una hermanita a ustedes. Porque la verdad que todos se mataban entre ellos, pero alguien que parara la pelota y que dijeran, chicos, muchachos, esperen, vamos a ver un poco la película y tomar distancia, pero tratar de entendernos. Pero bueno, obviamente no se puede ir a buscar una hermana a esa instancia, ¿no? Pero bueno, en general son estilos. En el caso de los varones, más orientados a logros, más competitivos, más a resultados, más confrontativos, más individualistas. En general, hay excepciones obviamente, pero bueno, entonces todos esos estilos son muy complementarios y muy enriquecedores, tanto en un consejo de administración como en un equipo gerencial. Y más sobre todo cuando son familiares, es decir, cuando vos tenés que con este equipo salir campeón del mundo, no puedes cambiar a nadie. Ser exitoso en la empresa, ser feliz en la familia y realizarte personalmente. Entonces es un trabajo tan artesanal, como decía ayer Pilar, que es un trabajo que es como un traje a medida. Es muy artesanal, no solamente con el grupo, sino con cada miembro de la familia. Después vienen los valores y la cultura, que en general es más o menos parecida, al menos en segunda generación, pero después ya en tercera generación ya la cultura de algún modo empieza a mezclarse con las culturas de otras familias que ingresan a través de los matrimonios. Los intereses, como habíamos dicho, y después la historia de relaciones personales que han existido entre los familiares.
Yo me acuerdo de una empresa muy grande, el hermano del medio mandó, tenía en ese momento 55 años, mandó al resto de la familia con la que estaba en conflicto una foto para explicar qué estaba pasando. Y era cuando él tenía 2 años y su hermano mayor 4 años, el hermano mayor estaba rodeado de juguetes y el hermano menor, que era no tenía nada. Entonces estaban mostrando, mira, escúchame, siempre fuiste el preferido de la familia. Yo siempre fui descartado. Y la familia decía, ¿cómo puede ser que este tema le esté durando de hace más de 50 años, que no lo tenga digerido? Mira qué buena terapia, ¿no? Pero recién los hermanos se sorprendieron. ¿Cómo puede ser que tenga esto tragantado y recién ahora nos dimos cuenta a través de esta foto que nos envía? Ojo con esto, porque la historia de relaciones personales, de quién fue el preferido, el consentido, el mimado o el preferido, etc., influye mucho. Influye además en los momentos que menos nos esperamos. Bueno, todos estos temas, entre otros, determinan cómo vamos a interpretar la realidad, es decir, cómo interpretamos un balance, un estado financiero, la información para toma de decisiones. Y a partir de acá tomamos una decisión, la acción, los resultados, y esto es lo que explica los comportamientos y las decisiones, de acuerdo al modelo mental de cada uno. Imagínense qué fantástico sería si uno tuviera un escáner y te pasa el escáner por acá y te dice, tac, modelo mental tal, listo, tac, listo, modelo mental, tenemos el diagnóstico. Sería bárbaro, ¿no? Entonces, y después que nos haga un simulador que nos diga, bueno, a ver, ¿cómo tengo que relacionarme con uno y otro? ¿Qué decirle, qué no decirle? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo no? No creo que llegue la tecnología tanto, pero bueno, sería fantástico, ¿no? Pero en la empresa familiar, si no hacemos esto, teniendo en cuenta el modelo mental de cada uno, no es protocolo que aguante. Pues los protocolos hay que vivirlos, y hay que vivirlos desde el primer momento, pues si no se viven, no sirve de nada, es un papel, un documento, si está firmado, aunque esté legalizado por el colegio notarial, no sirve de nada, no tiene ningún valor, aunque tenga validez legal. Y bueno, vamos a terminar todos peleados en los tribunales o en los árbitros, además acá en Honduras tengo entendido que si perdí cuando nos sometimos al arbitraje, puedo acudir a la justicia al caso de haber perdido. Entonces es una cosa que no termina nunca, ¿no? Con razón acá los abogados tienen tanto trabajo, porque aunque vayan, no en Argentina, la decisión en España supongo que será igual, la decisión del arbitraje es vinculante, es decir, ahí termina. Pero me decía el padre de Oscar, sí, don Edgardo me decía que el que perdía podía recurrir a la justicia. ¿No es así? Al amparo, eso. O sea que continúa el litigio, ¿no? Claro. O sea que hay trabajo por los abogados de sobra. Porque entonces, de una sigue con el otro. Al final me decía don Edgardo, me dice, es una cosa que después nos vuelve la pelota a la justicia y no termina. Así que, bueno. Entonces, imagínense qué importante. Les pido que lo graben bien acá en la memoria, en el corazón, de lo complejo y lo profesional que tenemos que ser a la hora de trabajar con familiares. Cosa que me vas a decir, bueno, pero cuando estemos en el almuerzo familiar del domingo, no me vas a pedir que haga lo mismo. No, ahí estamos como familia y solo como familia. Más aún, y además está prohibido hablar de temas laborales. ¿Sí? Porque si además hablamos de temas laborales en la familia, ahí sí que seguro que hay conflictos. Bien. ¿Dudas? Sí.
La pregunta sería, ¿qué ocurre cuando ha transcurrido un tiempo en el cual un protocolo fue creado tomando en cuenta los modelos mentales de esa época, pero hay introducción de nuevas generaciones con el tiempo? Ese protocolo que Sí. fue creado bajo ciertos modelos mentales necesariamente deberá reestructurarse, cambiarse para adaptarse a estas nuevas generaciones que introducen nuevos esquemas mentales. Claro, lo que pasa es que, acuérdense que de los protocolos, sobre todo de la primera versión del protocolo, evidentemente hay que ir sacando aprendizajes. Es decir, no es que la primera versión va a ser la solución mágica. En primer lugar, hay que ir aprendiendo cómo se adecua este protocolo a la realidad nuestra. Después, las circunstancias van cambiando, los chicos van cambiando, la empresa va creciendo, van apareciendo nuevos miembros, el tema de los modelos mentales los vamos comprendiendo mejor y tal vez entonces tenemos un código de ética y comportamiento, y ahí en donde el Consejo de Familia o el Consejo Familiar, que es el órgano de gobierno, es como el Consejo de Administración, pero no de la empresa, sino de la familia empresaria, que es la que tiene por misión principal velar por el cumplimiento, interpretación, adecuación y actualización del protocolo. Entonces, no quedar presos de un protocolo si en definitiva nos juega en contra y no se está adecuando a esto. Cada familia irá viendo, pero de todos modos para una modificación del protocolo hace falta una mayoría absoluta, así que, porque si no sería una jauja, ¿no? O sea, todos los días estaríamos modificando la norma y nadie la cumpliría. Pero sí hay que ir aprendiendo, acostumbrarnos a entrar como un proceso de mejora continua y no tenerle temor a las adaptaciones, adecuaciones, fruto del aprendizaje. Sobre todo más al principio, que luego sí va a ser más estable. Muy buena pregunta. Bien, acá tenemos en las empresas familiares casi siempre los conflictos los generan las opiniones. Porque las opiniones, como dice acá, se basan en prejuicios que alimentan sentimientos negativos y por lo tanto decisiones erróneas. Es decir, lo que pasa es que mi primo no está comprometido. Decime una cosa, ¿es una opinión o es un hecho objetivo? Es una opinión, es decir, es subjetiva, salvo que me demuestre con hechos concretos, contundentes, la falta de compromiso. Entonces, en las empresas familiares casi siempre nos manejamos en el campo de las opiniones. Y esto es lo peligroso porque necesitamos indagar y confirmar en hechos. Somos muy ligeros a la hora de hacer comentarios negativos sobre los demás. Lo que pasa es que él se cree que se las sabe todas. ¿Es una opinión o es un hecho? Y bueno, para mí es una opinión, pero te juro por Dios que es así. No jures porque no hace falta. Traeme los hechos y con eso es suficiente. ¿Se entiende, no? Bien, entonces, veamos el solapamiento de los roles. Por eso la parte ética, en la comunicación, en la percepción de lo que está bien, de lo que está mal, entre los miembros de la familia empresaria es tan difícil. Porque para lo que uno está bien, para el otro no. Entonces ahí estamos, el que veía 3 o el que veía 4. Los dos tienen razón, pero desde su punto de vista. Pero como no hay comunicación, porque cada uno es... El problema de la familia es que como yo estoy convencido de tener razón, es como si vos me dijeras, escúchame, ¿para qué les voy a preguntar qué te hace pensar que esto es una copa? Me parece que es ridículo. Y si el otro ve que esto es un florero de mesa de luz, ¿qué pasa? Entonces, en las empresas familiares, o entre los familiares, es muy importante indagar para ver qué es lo que vos ves que yo no veo. Y así yo también, vos me podés indagar y decir, a ver, ¿y vos qué estás viendo que yo no veo? Y ahí entonces la realidad se enriquece porque los dos empezamos a ver un área mucho más amplia que nos va a llevar a tomar mejores decisiones.
a enriquecer las decisiones, a complementarnos. Lo que para uno es justo, para el otro no. No, yo tendría que ganar más que mi hermano. ¿Y por qué? Y pues yo soy más capaz, tengo más responsabilidad. Ajá. Pero vos sabés que tu hermano opina lo contrario a vos, que él tendría que ganar más que vos. No, no puede ser. Y sí, eso es lo que dice él. Pues está absolutamente equivocado. Bueno, él opina lo mismo de vos. Entonces, ¿quién tiene razón acá? Entonces, en definitiva, esto tiene mucho que ver para la promoción de puestos, para las remuneraciones, para ciertos privilegios, como por ejemplo ir a la feria internacional en Alemania, vas con todo gratis, pagado por la empresa. ¿Y por qué no va, imagínense tercera generación, por qué no va nuestro hijo y va nuestro sobrino? Cuando el nuestro tendría más derechos para ir allá. Y ahí empezamos, ¿no? Bien, uno aporta más, deberá cobrar más, versus todos somos iguales, porque los padres, como no quieren hacer diferencia entre los hijos, a todos les paga igual. Pero es tan injusto pagarle igual que pagarle diferentes en función de los desempeños y responsabilidades. Ya lo habíamos visto ayer con los 3 círculos. Porque precisamente ese sistema socialista hace que el más capaz se desmotive. Y los menos capaces, o menos competentes, o menos comprometidos, están felices. ¿Por qué él sí y yo no? Le pregunto precisamente, ¿por qué él va a la feria de Anuga, que es la feria más importante de alimentación en el mundo, y no yo? Bueno, en fin, las razones, pero uno no las quiere entender. Bueno, y hay muchos más, ¿no? Pero lo grave de los conflictos en la empresa familiar es que suelen ser circulares. Es decir, son mucho más difíciles de resolver. En definitiva, hay como 2 grandes modelos. Los hombres solemos tener un modelo de resolución de conflictos más bien lineal, y las mujeres, en general, no me ataquen, y las mujeres más bien circular. Voy a poner un ejemplo doméstico para que se entienda mejor esto. Acá tenemos Martín, es el marido de María. Vamos a ir viendo cómo sucede este hecho tan simple y que genera un conflicto tan grave. Le dice, Martín llega a su casa después de un largo día de trabajo y prende la computadora. María está de acá para allá bañando a uno de los chicos, al tiempo que ayuda al otro con la tarea. De repente, desde su computadora, Martín grita, María, ¿hay yogur en la heladera? María contesta furiosa, ¿por qué no te fijas vos? ¿No ves que estoy bañando a los chicos? También furiosa. Y él pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás de mal humor? Y María, cada vez más enojada, reacciona, ¿no ves que no registrás nada? ¿No te das cuenta de que estoy a 1000 y solo pensás en vos? De ahí en más se produce una pelea que va en aumento y que partió de algo tan simple como una pregunta por un yogur. Acá Martín, como todo buen varón, dice, María debe estar loca, ¿qué le pasa? Por un yogur, mira el drama que me hizo. ¿Qué? ¿Habrá tenido un mal día? ¿Qué le habrá pasado? Y sin embargo, María, piensa, el conflicto de María es circular, el de Martín es lineal, causa-efecto. El de María dice, claro, este flaco debe estar pensando que yo me rasco durante todo el día y que cuando él llega a casa yo tengo que servirlo porque, claro, como no trabajo afuera, me dedico solamente a los chicos, no hago nada. Entonces está furioso, flaco, búscalo vos. Bueno, que es un ejemplo tan doméstico, muestra muy bien la diferencia del conflicto lineal propio de los varones y del circular propio de las mujeres, que es el que se da en las empresas familiares. Y que es el más difícil de resolver porque habitualmente los varones enfocamos el conflicto de causa-efecto.
y no es así. De repente, mi hermano, mi hermana, mi primo, está sumamente molesto y está en contra de todos mis proyectos porque yo una vez no le consulté por una decisión, lo dejé al margen y todavía está resentido conmigo. ¿Sabe lo que es estar resentido? Resentido es poner el dedo en la llaga y hacer presión. Es decir, volver a sentir el dolor, sentir y volver a sentir. El resentido es la persona que está siempre pensando en el daño que me hizo el otro. ¿Se sienten identificados con esto? Más las mujeres que los hombres, ¿no? ¿Sus maridos se parecen a Martín? Pepe, ¿qué decimos? ¿Quién te salva de esta? Bien, esto simplemente para ilustrar algo tan complejo como es los conflictos circulares. Veamos entonces, para entrar ahora en cómo se resuelven los conflictos, que es la parte que más nos interesa en este congreso. En primer lugar, siempre hay dos personajes. El de la víctima, que es el que se vive quejando. Adán le echa la culpa a Eva a la serpiente, nadie es responsable. Siempre la culpa la tiene el otro, que es el de la víctima. En cambio, el protagonista es el que se plantea, ¿y yo qué puedo hacer para resolver esto? Es decir, se pone del lado de la solución y no del problema. Bien, veamos entonces. ¿Quién cree que es víctima y protagonista en esta pintura? ¿Quién tiene actitud de víctima y quién de protagonista? ¿Qué es lo que ve uno y otro mirando lo mismo? Es decir, mirando ese paisaje a través de la ventana. ¿Quién? El que mira, ¿el de la izquierda o el de la derecha? ¿Cómo ciego? ¿Qué te hace pensar que es ciego? Porque si es ciego, la verdad que tiene una imaginación fantástica, pues está pintando exactamente lo que está allá. Brillante, brillante. El que tiene los anteojos, el protagonista. Bien, bien, Angélica, bien. Me faltaba un dato, no sabía que era. La próxima vez lo voy a decir, no, que era ciego, pero tiene un don maravilloso que sabe pintar ciego. Bien, ¿y el otro por qué es víctima? Porque ve solo las rejas, no ve el paisaje. Exactamente, ve lo negativo. En cambio el otro está mirando, pero cuando sea libre, ya están mirando la libertad, con todas las cosas que hará, cuando disfrutando ya el paisaje. Perdón, este bárbaro. Bien, entonces, vamos a ver, de cada uno responde a resolverlo. Angélica, ya que estás ofrecido y tienes el micrófono cerca, ¿te animas a leer qué es lo que dice este jefe indio? Okay, dice. Cuenta que un jefe indio le dijo a su hijo: el ser humano tiene dos lobos dentro de sí que están peleando todo el tiempo. El lobo negro, el negativo, que representa la ira, la rabia, el dolor, la angustia. El lobo blanco, el positivo, representa el amor, la esperanza, la alegría y la compasión. El niño preguntó: ¿cuál es el lobo que gana? A lo que el padre le respondió: depende de a qué lobo alimentes más. Bueno, y esa es la gran pregunta. La víctima está siempre como resentimiento, ¿no? Alimentando lobos negros, no, porque yo sé porque me lo hizo, porque la vez pasada, entonces yo la próxima vez estoy permanentemente alimentando lobos negros. Ese es el que sobrevive, ese es el mejor alimentado. Fíjense esta fábula, qué interesante, qué buena elección, ¿no? Depende a qué lobo alimentemos más en nuestra cabeza, en nuestras emociones. Bien, entonces vamos a ver, este es un modelo que desarrollé como equipo, que es el modelo del iceberg según el método F, de empresas familiares exitosas.
que obviamente partimos de otros modelos previos. Entonces, acá lo complejo en una empresa familiar es que los conflictos los generan la punta de lo que está en posiciones, es decir, si es 3 o 4, eso es lo que nos enfrenta. Pero lo complicado en una empresa familiar está precisamente en que detrás de esa discusión, si es 3 o 4, hay intereses, objetivos, expectativas, deseos, como le pasaba a ese padre que no indagaba cuáles eran los intereses y expectativas de sus hijos. Y lo peor de todo es que cuando no lo resolvemos, acá en esta parte roja se disparan los prejuicios y los sentimientos. Nada más que como el equipo ya sabemos quién es, tiene nombre y apellido, con este equipo tenemos que ser felices, exitosos, etc. Cada uno tiene su personalidad, sus competencias o incompetencias laborales, tiene defectos y virtudes, como los tenemos todos. Es decir, hay que tener en cuenta absolutamente todos los componentes que están en juego. Nada más que todos estos componentes están sumergidos, es decir, no están a la superficie, no están expuestos como en ese modelo del iceberg donde interpretamos la realidad desde ese punto de vista. Veamos entonces un caso. Yo me acuerdo de un ejemplo donde era Rafael e Inés, eran dos hermanos socios, segunda generación, el matrimonio fundador ya había fallecido, 50 y 50, ya nos van a explicar después el tema de bloqueo, en donde Rafael, que estaba de gerente general, pero era socio en 50%, y manejaba, además tenía a su cargo la parte de producción. E Inés era la directora financiera, un rol que es muy importante en las empresas familiares. Casi siempre la mejor administradora es la esposa del fundador. A esa sacarle plata cuesta una barbaridad, es quien mejor cuida el dinero, en general, hay de todo, pero en general. Entonces, acá estaba que Rafael quería hacer la ampliación de la fábrica, porque había habido un pico de demanda, Inés estaba totalmente en desacuerdo. Entonces Rafael lo que hacía era, en la medida que más insistía, porque para Rafael era obvio que había que hacer la inversión. Lo que pasa es que lo que no se daba cuenta, Rafael, que cuando más insistía, estaba afectando los intereses, objetivos, expectativas y deseos de Inés. No era consciente, pero está impactando negativamente en la parte que está sumergida. Entonces, llega un momento en donde Rafael llega acá, a la parte roja, y se le disparan los prejuicios y sentimientos. Entonces, ¿qué dice? Claro, Inés está en la zona de confort, ya está bien, económicamente está hecha, no quiere seguir creciendo, está en la zona de confort, y ya toda la manija de que no está comprometida, no quiere crecimiento, y al final Rafael, siempre la empresa la tengo que sacar yo adelante. Entonces me dice, Santiago, ¿no te parece injusto? No, para un cachito, a mí no me metas en el lío. ¿Injusto de qué? No, injusto, yo no quiero ser más socio de Inés. No, ya he tomado la decisión, no me siento con el aspecto societatis, porque al final esto es injusto. Después nuestros hijos van a ir al 50 y 50 cuando yo haya sido el artífice del crecimiento de esta empresa. Entonces, obviamente en realidad me quería como para que le dijera lo que él quería escuchar. Y yo le dije, ¿vos qué querés? ¿Que te diga que tenés razón o que te ayude a resolver el conflicto? Y si coinciden las dos cosas, mejor. No, vamos a tratar de resolver el conflicto. No sé si tenés razón o no. A ver, el sábado, ¿qué tenés que hacer? Sábado de la mañana.
No, nada en especial. ¿Por qué? ¿Por qué no te juntás con Inés? ¿Para qué? Porque hace 3 meses que no nos hablamos. Difícil, ¿no? Una empresa que pueda sobrevivir a estas circunstancias. ¿Pero para qué? Para que indagues, Rafael, ¿qué deberías modificar de tu propuesta para que Inés estuviese de acuerdo? Ah, vos tampoco me crees, entonces. Vos estás del lado de Inés. No, para un cachito, alto el fuego, no dispares más. No, simplemente indagá. Pero te juro por Dios que hay que hacer la inversión, porque hay que hacer, y más todo tipo de explicaciones, me ayuda el negocio y no entiendo nada, así que no te voy a decir. Pero, ¿qué dificultades tenés? Bueno, lo voy a hacer, pero no va a funcionar. Con esa actitud va a salir mal. Cambiá por buena onda, ¿no? Bien, entonces, se imaginan, llegar el sábado, bueno, obviamente en esas conversaciones no se rompe el hielo, porque directamente, bueno, Inés, esta actitud, ¿no? Ni preguntó por los chicos, ni por nada, simplemente pone al grano. Bueno, Inés, decime una cosa, ¿qué debería modificar yo en mi propuesta para que vos estuviese de acuerdo? Así, de ese modo, ¿no? Como diciendo, no, pero esto es ridículo, lo que me está haciendo hacer Dodiro, no, la verdad que es humillante. Inés tardó un segundo en responderle. Me parece una locura endeudarnos con los bancos para hacer semejante inversión. Rafael tarda medio segundo para indagar. ¿Y si lo hiciéramos con recursos propios, estarías de acuerdo? Inés tarda un cuarto de segundo para responderlo. Obvio. Cuando lo dice obvio, Rafael salta de furia y le dice, como le había dicho la otra vez, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Inés lo mira a Rafael, a su hermano y socio, como si estuviesen mirando a un loco, desatado, diciendo, ¿por qué nunca me lo preguntaste? ¿Entienden? Estamos tan convencidos de tener la razón que no se nos ocurre indagar. Entonces, ojo que Inés también tenía el problema que en la medida en que más insistía Rafael, a ella también le pasaba, a Rafael también le pasaba, a Inés también le iba afectando la parte oculta del iceberg. Ahora, una vez que consiguieron resolver y comunicarse y entenderse, la decisión fue mucho mejor. Pero fíjense que en las empresas familiares lo grave es cuando el conflicto no es si se trata de 3 o 4, si es 3 hacemos la inversión, si es 4 no, sino cuando el núcleo del conflicto está en la zona roja. Es decir, ahora, mira, Santiago, si hacemos la inversión no, me da lo mismo. Yo no quiero ser más socio de Inés. ¿Cómo resolvemos ese tema? Pues tenés un problema societario, un problema financiero, pues vas a tener que comprarle las acciones, un problema familiar, un problema laboral. ¿Cómo hacemos para que cuando el núcleo del conflicto ahora está acá? Es decir, es más emocional que racional. Y las emociones no tienen razones, las emociones se disparan automáticamente. Eso es lo que no entendemos los hombres. Cuando los hombres le decimos, bueno, está bien, me equivoqué. ¿Cuántas veces crees que te pido perdón? ¿100, 1000, 2000? No es un problema cuantitativo. Pensamos que, decime, arreglemos, lleguemos a un acuerdo. No, querido, el dolor, esto, mirá, como dice, ¿no? Perdono, pero no. Ahí está, ahí está. Perdono, pero no olvido. Dice, es una herida que va a costar cicatrizar. Va a haber que procesarla. Entonces, esto lo que pasa es que la mayoría de los problemas, cuando no indagamos a tiempo, automáticamente vamos a llegar a la zona roja y se disparan los prejuicios y sentimientos negativos. Y cuando llegamos ahí explotó la bomba en efecto cadena. Allá es mucho más difícil la solución. Por eso siempre hay que indagar. A ver, repitan, indagar. Es que nos tenemos que convencer.
aunque no tenga, aunque esté absolutamente seguro de tener la razón. Bien, entonces, veamos cómo sigue la película. Para que veamos ahora esto desde otras perspectivas para que lo entiendan mejor. Ahora vamos a ver el modelo del iceberg desde otra perspectiva. Toda comunicación, especialmente en las empresas familiares, pero también les pasará con sus amigos, en la empresa, con los empleados, hay dos columnas, lo que pienso pero no digo y lo que digo. Lo que pienso pero no digo es la parte oculta del iceberg, es decir, lo que está sumergido. Entonces acá les preparé una conversación donde está José, que es el gerente general, y Belén, la gerente de ventas. José es el hermano del papá de Belén, es decir, 50 y 50. Entonces, esta es una conversación por el celular en la que la conversación empieza diciendo José, ¿qué te pasó que no viniste a la reunión el sábado pasado? Salió con los tapones de punta, como víctima. Directamente como diciendo, ya, piense, ¿qué piensa y siente José cuando dice esto? Nunca estuvo comprometida con la empresa, solo está en sus cosas. Prejuicios que ya los tiene acumulados de antes, José. A lo que responde Belén, es que mi hija amaneció con fiebre y la tuve que llevar al médico. Te pido disculpas, te debería haber avisado. Mientras José escucha esta respuesta, piensa y siente. Parece, perdón, por los empleados públicos, en el sentido peyorativo, parece una empleada pública. Una vez que hay que venir, un sábado se inventa excusas. Esto es lo que piensa y siente, pero no se anima a decirlo, ¿no? Entonces José le dice, ok, te haré llegar el acta de la reunión para que no des tu opinión. Como si no pasara nada, ¿no? Políticamente correcto. Pero ¿qué piensa y siente José cuando dice esto? Parecería que fuera empleado de ella. A lo que Belén le responde, apenas lo reciba me pongo a trabajar en eso. A lo que José entonces piensa y siente. De todos modos no creo que no aporte nada, nunca la vi capacitada para su puesto. ¿Qué pasaría si Belén escuchara la voz en off de la columna izquierda de José? ¿Qué pasaría? ¡Pum! Un volcán, la explosión. La explosión. En primer lugar va a hablar con quién. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el papá que está ahí en la empresa, obviamente. El papá, como es el hermano y el socio, le dice, no, tranquila, no pasa nada, listo, yo voy a hablar con José, no puede ser, pequeño. No se sintió escuchada, ¿qué hizo? ¿Fue a hablar con? No, con papi ya habló. Y entonces ya va a la casa y habla con mamá. ¿Y la mamá qué dice? Yo voy a hablar con tu padre. Y como le decía ayer, de manera que la mamá le va a plantear eso que decíamos ayer. ¿De qué lado estás? ¿De tu hermano o de tu hija y mío? Entonces, piense que es peligroso para que veamos que todos tenemos una columna izquierda que es tremendamente tóxica, un término que ahora se usa mucho. Tremendamente tóxica. Entonces esa columna izquierda, que está contaminada de toda la parte oculta del iceberg, de intereses, objetivos no cumplidos, de prejuicios y sentimientos negativos acumulados, resulta que puede romper una relación de años y una empresa muy próspera. No vamos a entrar a discusión si Belén es competente o no es competente, pues no es el caso. Lo que quiero que veamos si ustedes son conscientes de tener columna izquierda. Pero con cualquiera, no solamente con el familiar, puede ser con tu marido, con tu mujer, con un empleado, con un amigo, una amiga, con lo que sea. Obviamente, de acuerdo al tipo de vínculo que tenga, será más grave o menos grave cómo resolver este tema.
Entonces, ahora vamos a ver cómo vaciar la columna izquierda, higienizarla para que esté siempre vacía. Entonces, acá vamos a partir de ciertas hipótesis. No demos por supuesto lo que el otro piense o siente. Hay que eliminar las barreras defensivas. Por ejemplo, el informe está mal, no es lo que te pedí. Y vos te quedaste hasta las 2 de la mañana preparando el informe y resulta que tu hermano o tu padre al día siguiente te dice eso. Y vos estás furioso, entonces es muy importante escuchar hablar alguna vez de inteligencia emocional. Bueno, ¿ya vamos terminando? Perfecto. Entonces, acá precisamente lo que hay que ir haciendo es indagar para ver qué es lo que está mal. Entonces, no es el formato que te pedí. Bien, entonces no es lo mismo. El informe está bien, pero no es el formato. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. Entonces, fundamentalmente, ya para ir terminando, cuando el conflicto está a nivel de sentimientos, prejuicios, es muy importante llevar el proceso inverso, porque acá el núcleo del conflicto está ahí abajo. Entonces, acá lo que hay que hacer en estos casos es comenzar a destacar lo positivo del otro. Es decir, cuando vos estás emocionalmente comprometido por el conflicto, estás tan furioso que todo ves lobos negros. Y cuando vos te juntás con, en este caso Rafael con Inés, donde los dos están con actitud agresiva, es decir, de lobos negros, resulta que los dos están en una especie de Rambo, que van a la reunión cargados de bombas, armamentos, para tratar de que el otro pida perdón y me acepte. En cambio, nosotros lo que le pedimos es al revés, una cosa que nos cuesta mucho a los varones. Indagarle a la posibilidad de que yo esté equivocado, cosa que me resisto a aceptar eso, pues me siento humillado. Entonces, peor todavía es empezar por destacar algo positivo del otro. En este caso, en el caso de Belén, diría, bueno, yo veo que siempre ha estado muy comprometido en muchas cosas, que no sé qué, no sé cuánto, pero siempre empezar por lo positivo. Por lo positivo baja la carga emocional agresiva que tiene el otro. Cuando yo estoy a punto de disparar con las dos manos, el otro baja y se sorprende. Y con eso baja las barreras defensivas para escuchar. Y recién entonces podremos conversar sobre los sentimientos que se reflejan en el conflicto. Mira, quiero comentarte cómo me sentí cuando no viniste el sábado, sé que tendrías tus motivos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya también comentará los suyos, y eso dará lugar que cada uno exprese los prejuicios que tiene. Lo que pasa es que yo veo que estás muy metido en tus cosas, que tu hijo tal vez te ocupa demasiado tiempo, que no tienes tiempo para la empresa. Y Belén, como buena millennial, va a decir, bueno, pero decime qué objetivos tengo que cumplir, si yo los cumplo todos. Tal vez te gustaría que esté mañana, tarde y noche en la empresa. Sí, exactamente eso. Bueno, pero lo de mi generación, me parece que para la empresa lo importante es cumplir con los objetivos. Bueno, sí, pero, ¿ves? Y acá entonces, una vez que pudieron aclarar los prejuicios, están en condiciones ambos, con escucha activa, a encontrar juntos, la mejor solución para el futuro. Entonces, conclusiones y recomendaciones. Que Juanjo me dice, esta es la parte donde me confirma. Acá dice, salir de la zona de confort, no querer ver el conflicto, conocer la zona oculta del iceberg de uno mismo y del otro, porque a veces no reconocemos la zona oculta nuestra. Encontrar en las crisis y conflictos oportunidades de mejora. Abordar los temas tabú, no esperar a que exploten. Tener empatía para comprender lo que piensa y siente el otro. Inteligencia emocional. Apoyarse en hechos y no en opiniones. Ser protagonistas, no víctimas. Indagar. Ese tiene que ser un hábito. Entonces, para esto, acuérdense,
La responsabilidad de una comunicación, lo verdadero no es lo que uno dice, sino lo que entiende el otro. La responsabilidad de una comunicación correcta es del emisor. Si A interpreta mal un mensaje, si B interpreta mal un mensaje de A, el responsable es A. ¿Cómo puede ser que Belén sea tan bruta que no entienda? Si es tan bruta, mira, José, me parece que bruto sos vos, porque si no entiende es que no estás comunicando bien. Cuando habitualmente es al revés. Entonces, retenemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos y el 90% de lo que hacemos. Es decir, este modelo hay que vivirlo para que funcione. No alcanza a saberlo. Por eso es muy importante el vivirlo, indagar, 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 para evitar llegar a la zona roja de emociones y prejuicios, y estamos a tiempo de evitar muchos conflictos. Y llegar entonces a este modelo que sería lo que nos decíamos, empresa exitosa, familia feliz y la realización personal. Listo, ahora sí. Perdón, nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Bueno, lo que quiere decir es que las respuestas tienen que ser cortas. Bueno, si no yo voy a estar todo el día acá, así que, listo, ganamos 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, don Santiago. Vamos a tomarnos 15 minutos de coffee break para que puedan ustedes poder relajarse un poco y luego venir a escuchar la conferencia Situaciones de bloqueo en la empresa familiar, misma que será abordada por la señora Pilar Pérez. Así que dentro de 15 minutos nos vemos de nuevo.